En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no lo entregáramos. Pilato les dijo: Llevádoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo. Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos. Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó. Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron, No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido.
e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Nos arrodillamos como señal de respeto. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría empezar esta breve homilía con un acertijo. No sé si vais a ser capaz de identificar quién dijo estas palabras. ¿Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta: ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este excelso acto de destrucción, el triunfo del mal? Estoy seguro que no sabéis quién lo dijo. No fue un ateo, tampoco una persona agobiada porque había perdido un ser querido y no tenía esperanza, o una persona enferma de una enfermedad incurable, o una madre o padre de familia angustiados por la enfermedad de su hijo pequeño. Son palabras del Papa Benedicto XVI, que dijo cuando visitó el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. ¿Dónde estabas, Señor? La celebración que acabamos de iniciar es la respuesta a esas preguntas del Papa. Lógicamente yo no he leído todo el discurso, al final él explica por qué hace estas preguntas. La respuesta de Dios no es la respuesta de los hombres. La respuesta de Dios, en muchos casos, es el silencio. ¿Mereceríamos otra respuesta ante la sublevación de los hombres? Dios, que no nos paga como merecemos por nuestros pecados, no es que calle, habla, pero con obras, no con palabras. Y las obras que son respuesta de Dios es que Dios nos crea por amor, que nos da el don de la libertad, que somos nosotros los que decidimos seguirle o no, ir por un camino o por otro, y que en el colmo del amor, habiendo amado a los suyos, Dios Padre envía a su Hijo para que Él entregue su vida por nosotros. El silencio que hoy celebramos, el de la muerte de Cristo, es la palabra que proclama y que nos dice: te amo.
quizás no entiendas, porque no eres Dios, porque no puedes pretender comprender los planes de Dios, pero sí que puedes hacer un acto de confianza en Él, de adoración, de arrodillarte y decir: no comprendo, Señor, pero me fío. Me fío de ti porque dejaste que tu Hijo muriera por mí. Me fío de ti porque tu Hijo se hizo pecado para limpiar nuestros pecados. Me fío de ti porque donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. A nosotros se nos llena la boca de palabras, de promesas que se lleva el viento. Muchas de ellas después no las cumplimos. Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Y por lo tanto lo que hoy celebramos es que Dios ha entregado a su Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él. ¿Cómo no tener esperanza cuando Cristo es la respuesta de amor de nuestro Padre Dios? ¿No te ha prometido el Señor quitarte los problemas de la vida, darte el trabajo que tus hijos necesitan o la sanación del cuerpo que tanto pides y que haces bien en pedir? El Señor te ha prometido la salvación. Y para que se lleve a cabo esa salvación en tu vida, el Señor entregó la vida de su único Hijo. Por lo tanto, cuando no comprendas, ven a pedir al Señor ayuda. Cuando te encuentres ante el silencio del dolor, mira la cruz de Cristo. Esa cruz que ahora está tapada, pero que después de esta celebración la vamos a descubrir. Porque es la cruz desde donde Cristo libera. Es la cruz desde donde Cristo te dice: Dios es tu Padre, Dios te ama, no dudes de Él. No tenemos muchas más palabras que decir, simplemente una más: gracias. Gracias porque no soy digno de la muerte de tu Hijo Jesús. Gracias porque no soy digno, porque soy un pecador arrepentido que vuelve a tropezar, porque soy débil y frágil. Gracias, Señor, porque no te cansas de mí. Gracias porque ante mis rebeldías, ante mis negaciones, ante las ocasiones donde me rebelo contra ti y te intento chantajear, tú no te marchas, tú permaneces fiel, tú eres amor. Demos gracias al Señor por su misericordia. Confiemos que nos ama y que nos quiere. Y cuando tengamos problemas o dudas, miremos la cruz de Cristo. Dijo Él: cuando sea elevado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. La fe, decía el Papa Benedicto, no se alcanza porque lo hemos discurrido intelectualmente o porque moralmente hemos llegado a la conclusión de que Dios existe. La fe se tiene porque hay un encuentro entre un yo y un tú, un encuentro entre el Dios todopoderoso y creador que se hace pobre y pequeño enviando a su Hijo al mundo, un encuentro con Cristo que se queda en la Eucaristía y en la Iglesia para tocar el corazón de los hombres, para llenar nuestra vida de esperanza. Tienes problemas, acude a aquel que es la fuente que da la vida al mundo. Nos ponemos en pie.